Hoy el libro de Lamentaciones. ¿Qué libro? Lamentaciones. Así es que si trajeron su Biblia, pongámonos de pie, vamos a repetir juntos esta declaración que hacemos antes de comenzar nuestro estudio. Y la idea, hermanos, es de que podamos tener esto en nuestro corazón. Recuerden que la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Lo creemos? Es inspirada por Dios y es útil. Así es que por favor acompáñenme, vamos a repetir juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, que tu palabra me perfeccione y capacite para toda buena obra. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Vamos a estar hoy en el libro de Lamentaciones. ¿Cuántos quieren que Dios los perfeccione y nos prepare para toda buena obra? Lamentaciones capítulo 1, por favor, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Quiero pedirles que me acompañen. Vamos a leer esta porción y el título de lo que vamos a considerar hoy es el lamento por Jerusalén. El lamento por Jerusalén. Ahora, Jerusalén, como ustedes saben, ha pasado por una situación muy lamentable. Y alude al título de este libro, Lamentaciones. Está en el lamento. Leamos el texto, por favor, y después vamos a analizar de una manera consciente lo que la Biblia nos va a enseñar al respecto. Lamentaciones 1, del versículo 1 al 11, dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Escuchen eso. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto. Como siervos que no hayan pasto. Y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. El lamento por Jerusalén, hermanos. Jerusalén está lamentando. Ahora quiero darles de una manera concisa lo que el texto en realidad está diciéndonos y necesitamos tú y yo entender. El pecado tiene consecuencias. ¿Estamos de acuerdo, familia? Y nosotros no queremos
quedar atrapados en las consecuencias del pecado. El pecado es muy destructivo. De hecho, el fin del pecado es la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y cada uno de nosotros que en algún momento ha pecado en gran manera, está consciente de que el pecado tiene graves consecuencias. Y es una advertencia lo que estamos leyendo de la realidad del lamento que viene después de haber pecado contra Dios. Vean aquí conmigo en el versículo 5. En la parte final del versículo dice, porque Jehová la afligió. ¿Quién la afligió, hermanos? Jehová. ¿Por qué? Por la multitud de sus rebeliones. No es por gusto, hermanos. A Dios no le gusta afligirnos sin necesidad. Es a causa del pecado. Ahora, es para corregir a la nación de Israel. Veamos lo que le ocurrió a la ciudad, hermanos. Versículo 1 al 4. La ciudad está en una grave angustia. Ustedes saben lo que ocurrió. Babilonia entró a la ciudad después de tenerla sitiada y la destruyó. Quedó el templo en ruinas y todas las casas fueron quemadas. Y dice aquí en el versículo 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, y está en signos de admiración. Y la idea detrás de esto es, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Y es lo primero que tú y yo vamos a decir o vamos a experimentar después de pecar contra Dios en gran manera. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo fue posible que yo cometiera este grave error? ¿Cómo llegué a hacer tal cosa? Y es una expresión de lamento y de cuestionamiento. ¿Cómo fui a ser capaz de hacer esto? Y es algo que nos va a perseguir como un fantasma. Y es algo que nosotros necesitamos entender. No queremos estar en esta situación, lamentando lo que hemos hecho contra Dios. Y dice aquí, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Ahora, esta ciudad tenía mucha gente, era una ciudad populosa, y dice aquí, está sola. Otra cosa más, dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Es un contraste. Era una mujer grande esta ciudad, y ahora es como si fuera una viuda. Luego dice que la señora, la Biblia de las Américas dice, la princesa entre las provincias ha sido hecha tributaria. ¿Saben que durante los días de Salomón, durante los días de David, las naciones traían tributo a ellos? Ellos eran los que recibían tributos de los demás. Ahora ellos están dando tributo al rey de Babilonia. Y aquí es un contraste. Una ciudad populosa, una ciudad grande, una princesa que recibía bienes. Y ahora está sola, es como una viuda y está dando tributo. Al final del día, como la Biblia dice, al pueblo de Israel le dijo, haz las cosas que yo te digo para que seas cabeza y no cola. Para que estés en frente, no atrás. Para que seas bendecido, no para que seas maldecido. Y es la idea detrás de esto. En este momento la ciudad está bajo lamentable situación. En el versículo 2 dice que está llorando amargamente en la noche. Y es un lloro constante, hermanos. Está lamentando su extremo sufrimiento. Dice que sus lágrimas están en sus mejillas. ¿Dónde están sus lágrimas, hermanos? En sus mejillas. La idea detrás de eso es que están llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando constantemente. Y es la realidad del pecado, hermanos. ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué el mundo llora? ¿Por qué hay dolor? La respuesta es por el pecado. A veces, cuestionando la existencia de Dios, el mundo dice, si Dios existe, ¿por qué entonces la gente se está muriendo de hambre? ¿Por qué la gente, etcétera, etcétera, etcétera? La respuesta es, no es por Dios, es por el pecado.
¿Estamos juntos? El pecado causa dolor, causa lágrimas. Lo bueno de todo esto, hermanos, es que la Biblia dice en Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo va a pasar. Nosotros como cristianos sabemos que un día el dolor, el sufrimiento, la aflicción que hay en este mundo a causa del pecado va a terminar, hermanos. Y estamos listos para eso. ¿Verdad que sí, hermanos? Que Cristo Jesús venga pronto, para que todo esto que estamos viviendo en la tierra termine más. Y dice el versículo 2 que no tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Qué pasó con todos los que le prometieron lealtad? ¿Dónde están todos ellos? Hermanos, una de las cosas que vamos a experimentar si nosotros pecamos contra Dios es que vamos a quedar solos. Nos van a dar la espalda. Y recuerdo cuando en la iglesia de Corinto había un muchacho que estaba pecando. Y Pablo les escribe y les dice, ¿cómo es posible que estén tolerando este pecado en la iglesia? No es que nosotros los cristianos no debamos reprender para que la persona se retracte y pueda incorporarse una vez más a una vida agradable delante de Dios. No es que nosotros estemos en contra de eso, nosotros estamos a favor de la restauración, a favor del perdón, a favor de la misericordia. Pero el caso que Pablo está mencionando en Corintios es algo que ha llegado a un extremo tal en donde la iglesia ha cerrado los ojos a la realidad de lo que está pasando. Y Pablo tuvo que reprenderlos y Pablo les dijo, reprendan a ese individuo. Y si no entiende, échenlo fuera de la iglesia. Y con él ni siquiera coman. Y una expresión que él usó, entréguenlo a Satanás. ¿Cuántos quisieran ser entregados a Satanás? ¿Alguien aquí? Ahora no estamos hablando de personas que están en el mundo. Las personas que están en el mundo, hermanos, ya están en las manos de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo no estamos en las manos de Satanás. Ahora literalmente Pablo estaba diciendo, entrégaselo a Satanás. No, lo que Pablo estaba diciendo es, aíslenlo, déjenlo solo para ver si empieza a reaccionar. Como el hijo pródigo, cuando estaba en el chiquero, cuando estaba en una situación tan triste por su insensatez, que tenía deseos de comerse el alimento de los puercos, y empezó a reaccionar y dijo, en la casa de mi padre, el más bajo de los siervos vive mejor que yo. Voy a regresar a la casa de mi padre. Y es la idea detrás de eso. Y cuando hablamos de Israel, todos sus amigos, aquí dice el versículo 2, le han fallado, ya la han traicionado, se le volvieron enemigos. ¿Qué se le volvieron, hermanos? Enemigos. ¿Por qué? Porque, iglesia, con alguien que está practicando el pecado, ¿podremos nosotros tener comunión? ¿Deberíamos tener comunión con alguien que está, después de conocer al Señor y oír del Señor, y está enfrascado en pecar contra Dios, a pesar de la exhortación y de lo que le estamos diciendo? ¿Nosotros podemos tener comunión con esa persona más? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no quiere entender. Y tenemos que dejar que Dios trate con él. Pero ¿qué pasa si se arrepiente? ¿Qué pasa si viene corriendo a los brazos del Padre como el hijo pródigo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los hermanos? Recibirlo, llamarlo. No ser como el hermano del hijo pródigo. Recuerdo un hermoso canto, hermanos, que cantábamos cuando éramos pequeños. Canto que se titula Hallé un buen amigo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Cantaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin.
La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Cristo Jesús muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Do el creyente fiel con él ha de morar, llegando a la gloria ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y es la expresión que nosotros necesitamos guardar en su corazón, hermanos. Hallé un buen amigo. En la vida vamos a tener amigos, pero créemelo, cuando vienen los problemas y las situaciones difíciles, es muy difícil confiar en ellos. Es muy difícil recibir ayuda de ellos. Pero quiero decirte una cosa, hay un amigo que nunca te va a traicionar, y es Cristo Jesús. Estaba escuchando el testimonio de un pastor, y este pastor, cuando tenía 9 años, un misionero, él es de Sudáfrica, y él, cuando tenía 9 años, fue invitado a las cosas de Dios, a la iglesia, por un misionero. Y lo traía a la iglesia y lo estaba evangelizando, y era un niño de 9 años. Y él recuerda que el misionero le dijo estas palabras: Jesús todavía camina en las calles. Cuando lo necesites, clama y pide su auxilio, y Él viene pronto para ayudarte. Jesús todavía camina en las calles. ¿Cuántos creen que Jesús todavía camina en las calles? Un día, cuando ya él era adulto, estaba bien drogado en un bar, y alguien se le acercó con un puñal y le dio una puñalada en el pecho. Él estaba drogado y en medio de toda esa confusión no supo ni quién lo apuñaló. Salió del bar tratando de rescatar su vida. Caminó y de repente trastabilló porque ya no pudo más y quedó tirado en el suelo. Y la gente pasaba y nadie lo ayudaba. Y estaba muriendo, la vida se le estaba yendo, y en ese momento se acordó de las palabras del misionero que le dijo que Jesús todavía camina por las calles. Cuando necesites ayuda, clama a Él y Él te va a responder. Y en ese momento estaba perdiendo la vida y gritó y le dijo: Dios, ayúdame por favor, salva mi vida. Y en ese momento una persona detuvo el auto, vio qué estaba pasando, lo puso en el auto, lo llevó al hospital y de una manera milagrosa salvó la vida, hermanos. Y yo estoy seguro que ese hombre hoy puede decir: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que Él ha hecho para mí. Y el pueblo de Israel, hermanos, en este momento, la Biblia dice que no tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Pero hermanos, una cosa te puedo decir, Dios todavía está con Israel. Él es el buen amigo. Y Dios todavía está contigo. Él es tu buen amigo. El versículo 3 dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Nota, ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras, o sea, la persiguieron hasta alcanzarla. Pero la pregunta es: ¿por qué no tiene descanso, hermanos? ¿Por qué no tiene descanso? Bueno, porque están desterrados, no están en Jerusalén más, están en servidumbre, están en estrechura, quiere decir limitaciones. Y es el pecado, hermanos. Una persona que está en pecado, una persona que practica el pecado, una persona que no tiene a Dios en su vida, no va a tener descanso, no puede vivir en paz y no va a vivir en paz, y mucho menos al final de sus días, después de morir, nosotros vamos a poder decirle: descansa en paz. ¿Será posible, hermanos, si alguien muere sin Cristo, que nosotros le digamos: descansa en paz? ¿Esa persona va a descansar en paz? No, hermanos. Una persona sin Cristo, después de morir, lo único que le queda es una horrenda expectación de muerte. Va a terminar en el infierno, hermanos, sin Dios por toda la eternidad. Y la realidad del pecado. ¿Por qué Israel en este momento está sin descanso, no hay paz? Porque no tienen al príncipe de paz, hermanos, Cristo Jesús. Porque no tienen a Dios de paz. De hecho, la ciudad de Jerusalén es la ciudad de paz, pero no están más allí.
No están más en Jerusalén, están en Babilonia. Y eso es lo que ocurre cuando pecamos contra Dios, hermanos. Tu paz se va, mi paz se va. Y nota lo que dice en el versículo 4. Otra cosa que ocurre, la adoración. La adoración deja de existir. Dice en el versículo 4 que las calzadas de Sión, o sea, las calles que llevan a Jerusalén, tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Alguien está viniendo a las fiestas, hermanos? Nadie. ¿Por qué? Porque están en cautiverio. Jerusalén, que era el centro de adoración, ahí estaba el templo. El templo ahorita, hermanos, está quemado en este momento en lo que estamos leyendo. Está en ruinas. No hay más que puros ladrillos por todos lados. Todo está en luto. Todas sus puertas, dice, están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está en pecado? No puede tener conexión con Dios. No puede adorar a Dios, hermanos. No puede participar de las fiestas solemnes. Para ti y para mí, ¿qué son las fiestas solemnes? La Pascua, el Pentecostés, las trompetas, los tabernáculos. Todas esas fiestas, hermanos, tienen un papel importante en la vida de cada uno de nosotros, como cristianos. Hablemos de la Pascua, por ejemplo. Esa fiesta solemne, hermanos, ¿es importante para nosotros la Pascua? ¿Quién murió durante los días de la Pascua por nuestros pecados en la cruz? Cristo Jesús. ¿Qué pasó en la fiesta del Pentecostés? ¿Quién descendió durante esa fiesta? El Espíritu Santo. Es el Espíritu que está en ti y está en mí. Y cada una de ellas. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, para nosotros, ellos salían de sus casas para morar en estas pequeñas casitas que hacían. Hermanos, nosotros ahora somos morada del Espíritu Santo. Un día nosotros vamos a salir de este cuerpo y vamos a recibir una morada que el Señor fue a preparar para nosotros. Cada una de esas fiestas tiene un significado glorioso y maravilloso para nosotros que estamos en Cristo, y nosotros que estamos en Cristo las entendemos muy bien. Pero el mundo no tiene la menor idea de lo que eso significa, hermanos. Y no pueden hacer lo que tú y yo hacemos, celebrar. Pero ¿qué pasa cuando una persona peca? Cuando alguien entre nosotros se decide entregar al pecado y practicar el pecado. Hermanos, su adoración queda en luto, termina, no puede adorar más. Porque hay algo que le estorba, hermanos. El pecado se interpone entre tú y yo cuando estamos buscando adorar a Dios. ¿Alguna vez han intentado adorar a Dios estando en pecado? ¿Es fácil, hermanos? ¿O es una vida miserable? ¿Cuántos opinan que es una vida miserable? Imagínate, estar practicando el pecado y venir a la iglesia, tomar la comunión, cantar a Dios, abrir la Biblia y estar en pecado, hermanos. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Acaso no es una vida miserable, hermanos? ¿Por qué? Porque ni disfrutas a Dios, ni disfrutas al mundo. La Biblia dice, o eres frío, o eres ¿qué? Caliente. El que está conmigo, conmigo es, y el que está contra mí está. No hay puntos medios, hermanos. Israel en este momento está en pecado. Lamentablemente, hermanos, tienen que pagar las consecuencias de su osadía. Y por eso en el versículo 4 al final dice, ella tiene amargura. Los sacerdotes gimen. Ahora, hermanos, en el versículo 5 al 7 vemos que la ciudad está en manos del enemigo. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores, escucha esto, fueron prosperados. ¿Quiénes están prosperando ahorita, hermanos? ¿Ellos o sus enemigos? Sus enemigos. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Versículo 5, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Dios ha permitido esto en la vida de Israel. ¿Para qué? Para corregirlos. ¿Por qué tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, cuando tratamos de incursionar en áreas de la carne, en pecados, por qué viene el Señor con mano dura para restringirnos y para disciplinarnos y castigarnos? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios al que ama, disciplina. Como aquel padre que ama a su hijo y lo disciplina. Y Dios va a permitir que nuestros enemigos prosperen para corregirnos. Jehová está detrás de esto. Ahora, en
En el versículo 6 dice que la hija de Sión perdió toda su hermosura. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. La realidad de lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Le quita la hermosura, le quita el valor de lo que una persona es y se convierten como siervos sin fuerzas. Cuando pienso en esto, hermanos, se va la hermosura de lo que Dios creó a causa del pecado. Estaba viendo a algunos hombres que estaban en cierta esquina y yo estaba allí por un momento observándolos y son seres humanos, hermanos. Y habían jóvenes entre ellos. Y obviamente se mira que algunos de ellos están en cuestiones de drogadicción. Otros es posible que estén poseídos, otros quizás están dementes. Sea cual sea el caso, la realidad de las cosas, hermanos, es que la hermosura de la humanidad, la hermosura de la persona, se desvanece a causa del pecado. Jerusalén no tiene más hermosura, la ciudad está hecha ruinas. Y los habitantes son como siervos sin pasto, no tienen fuerzas. Y veía este grupo de individuos ahí, hermanos, que están atrapados en el pecado. La hermosura se les ha ido y son como siervos sin pastos. Y me puse a pensar en nosotros los cristianos, nosotros que estamos en Cristo. Salmo 23, hermanos, dice: Jehová es mi pastor y nada me ¿qué? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando, y dice: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos ¿qué? Temor alguno, porque Él estará con nosotros. Y esa es una verdad para nosotros. Y eso nos hermosea, hermanos, porque somos ovejas de su prado. Y sin embargo, este grupo de individuos, estas personas, hermanos, no tienen ninguna hermosura, porque el pecado le ha robado todo eso. Y están sin fuerza. Están sin fuerza. Y versículo 7, nota que sus enemigos se burlaron de Israel. Jerusalén, cuando cayó, dice, su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase. Nadie la podía ayudar. ¿Por qué? Porque Dios la estaba disciplinando. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Y dice, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Empezó a recordar dónde se encontraba antes. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Imagínate, hermano. El hijo pródigo, cuando sale de la casa, salió con todos sus bienes, con lo que le correspondía. Y estando ya en una condición tan angustiante y tan lamentable, dice la Biblia que él se acordó de lo que él tenía cuando estaba en su casa. Se acordó de lo que él tenía. Israel, hermanos, tenían bendiciones en abundancia. Dios estaba con ellos, Dios los prosperaba, Dios los bendecía. Dios derrotó a sus enemigos. Y ahora se encuentran en Babilonia y están recordando dónde se encontraban antes. Y es lo que el pecado va a hacer con nosotros. Si dejamos que el pecado atrape nuestra vida una vez más. Cuando estemos perdidos en el pecado, cuando estemos en grandes problemas a causa del pecado, vamos a voltear atrás y vamos a recordar cuando estábamos en las manos de Dios, cuando estábamos bajo la bendición de Dios, cuando estábamos con el pueblo de Dios. Y nos vamos a lamentar, hermanos. Pero al final del día espero que cualquier persona que se encuentre en esa situación pueda regresar al Padre corriendo, como el hijo pródigo, y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recuerden que la mano del Señor siempre está extendida para ayudar a cualquier persona, hermanos. Se burlaron de su caída. Y ahora, veamos en el versículo 8 y 9, hermanos. La ciudad está sin consuelo. Se encuentra inmunda por su pecado y se encuentra realmente sin esperanza. Dice en el 8, pecado cometió Jerusalén. ¿Está claro que ellos pecaron contra Dios, hermanos? Es el pecado. Dios no quiere que estés en una situación lamentable solo porque Él quiere ponerte en una situación lamentable. El pecado tiene mucho que ver en ocasiones cuando estamos pasando por estragos. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida, ha sido quitada de Jerusalén, la ciudad de paz. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza
y ella suspira y se vuelve atrás. Ha quedado desnuda la ciudad, hermanos, si ustedes quieren. Dios ha expuesto su pecado. Y en el versículo 9 dice que su inmundicia está en sus faldas. Su inmundicia está en sus ¿qué? En sus faldas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esa expresión? Es una expresión, hermanos, que tiene que ver con el periodo de la mujer. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que la mujer está en su periodo y se ha penetrado hasta la falda y se le ve. Entonces, lo que está tratando de decir el Señor aquí es de que de esa manera la ciudad que la está comparando con una mujer se encuentra. Imagínense ustedes, hermanas, si de pronto están en su periodo y por un accidente, ¿verdad?, su falda se ensucia, su pantalón se ensucia y están en medio de una multitud de personas. ¿Será bochornoso eso, hermano? ¿Será avergonzante eso? ¿Causará un poquito de preocupación en su persona de que se van a dar cuenta los demás? Y es lo que está tratando de decir la Biblia, de que esta ciudad está expuesta y está avergonzada por lo que ha hecho. Hermanos, es lo que va a ocurrir con nosotros si de pronto pecamos contra Dios y hacemos algo que no está bien. Cuando todo queda expuesto, lo que vamos a experimentar es vergüenza. Nuestra inmundicia va a estar en nuestras faldas. Y luego dice aquí el versículo 9 algo interesante, dice, y no se acordó de su fin. La Biblia de las Américas dice, no consideró su futuro. En otras palabras, algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, es lo que estamos leyendo aquí. Cuando pecamos contra Dios hay consecuencias graves. Y tenemos que tener eso en nuestra mente. Porque ellos no consideraron su futuro, no consideraron las consecuencias, no pensaron cuál iba a ser su fin. Y cada uno de nosotros tenemos que reflexionar un poco y puede ser una medida para evitar pecar contra Dios. Cuando estemos siendo seducidos, cuando estemos siendo encapsulados para caer en algo que no está bien, pensemos, quizás como José, cuando estaba siendo tentado, ¿cómo puedo hacer esto contra mi Dios? ¿Cómo puedo o cómo podría yo fallar a mi Dios? Yo creo, hermanos, que si todos nosotros de alguna manera nos mantenemos conscientes de eso y eso es honorable. Alguien me compartía esta semana, ¿verdad? Yo tengo miedo a fallarle a Dios. ¿Eso será un buen temor, hermanos? ¿Tenerle miedo a fallar a Dios? ¿Tener miedo será un buen temor? ¿Es un buen temor? ¿Cuántos tienen miedo a quemarse? ¿Tienen miedo a quemarse? ¿Es un buen temor o un mal temor? Es un buen temor, ¿no? Porque te protege. Estás cerca de la estufa y sientes que te estás quemando y ¿qué va a pasar? Ah, caray, hazte para allá. Es un buen temor, hermanos. Y créemelo, es un buen temor temer fallarle a Dios. Eso es algo bueno. El principio de la sabiduría, hermanos, es el temor ¿a quién? A Jehová. Ellos no consideraron su futuro, no consideraron las consecuencias de su pecado y ahora están en una situación triste. Dice aquí, no tienen quien la consuele. Descendieron sorprendentemente, han caído brutalmente. Ahora, veamos lo que ocurre al final del día, lo cual tenemos que apreciar nosotros. Ellos están lamentando la situación en que se encuentran por su pecado, sus enemigos han florecido, ya no tienen más adoración, no hay más conecte con Dios, están afligidos en gran manera. Y mira lo que hacen al final del día, lo cual todos nosotros necesitamos recordar si en algún momento pecamos contra Dios. Recuerden que la Biblia dice, si pecamos contra Dios, tenemos un ¿qué? Un abogado. ¿Cómo se llama, hermanos? Cristo Jesús. Pregunta, ¿Él es fiel para perdonarnos? Si confesamos ¿qué? Nuestros pecados. Ahora, cristianos, ¿es licencia para pecar? No, no es licencia. Es en caso de emergencias. Ahora, no provoques la emergencia. No provoquemos la emergencia. Es en caso de emergencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ellos hicieron. Mira lo que hicieron. Versículo 9 dice al final, mira, oh Jehová, mi aflicción. Mira mi aflicción, Señor, porque el enemigo se ha engrandecido. Señor, están clamando ellos, el enemigo se ha engrandecido.
Y ahora el 10, extiende el enemigo su mano a todas sus cosas preciosas. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Han robado el templo, han desacrado o profanado el templo. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Los babilonios, los caldeos, hermanos, los amonitas, ninguno de ellos podía entrar al templo, eran paganos. Y los babilonios, los caldeos, hermanos, entraron al templo y lo destruyeron. Profanaron las cosas sagradas de Dios. Y en cierta manera lo que están haciendo ellos es lo siguiente: Señor, están ellos clamando. Ellos están diciendo, mira nuestra aflicción porque tu enemigo ha entrado y ha profanado porque nosotros le hemos abierto la puerta. El enemigo ha entrado y profanado porque hemos abierto la puerta. Y en cierta manera, hermanos, están reconociendo su pecado contra Dios. Mira nuestra aflicción, mira lo que ha ocurrido. El versículo 11 muestran ahora el abatimiento que hay en ellos, que están profundamente convencidos de su error. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas. Todo lo que tenía valor para ellos ahora no tiene ningún valor, porque lo que quieren es comer para vivir. Dice ahí, para entretener la vida. Biblia de las Américas dice, para restaurar la vida. Se están muriendo de hambre, hermanos. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿Cómo se encuentra la ciudad, hermanos? Abatida. Y es lo que están haciendo, están clamando a Dios. La ciudad está en angustia porque han pecado contra Dios, hermanos. Están en manos del enemigo porque han pecado contra Dios. La ciudad está sin consuelo porque han pecado contra Dios. Y ahora la ciudad está clamando. ¿Por qué? Porque han pecado contra Dios. Y es a causa de que el Señor, por el amor que les tiene, hermanos, los tiene en este momento bajo una extrema disciplina. Están siendo angustiados en gran manera. Pero yo te pregunto, hermano, ¿había necesidad de ello? ¿Tenían que pasar por eso? No. Fue la decisión que ellos tomaron de desobedecer a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la advertencia para ti y para mí en esto? Dios, a ti y a mí, nos ha rescatado del infierno ya por medio de Cristo Jesús. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas, hermanos, no más. Ahora el Señor es quien tiene autoridad sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que ha sido y está siendo creado conforme a la imagen de nuestro Señor Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos que ser cada vez más como Jesús. Pero en el proceso, hermanos, nosotros podemos tomar decisiones equivocadas. Tú y yo todavía tenemos la capacidad de pecar. Porque esta naturaleza pecaminosa que tenemos todavía existe. Y la voluntad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros todavía existe. Y en mi voluntad yo puedo pecar contra mi Dios. Y tú también. Pero es una decisión que cada uno de nosotros va a tener que tomar o va a tener que rechazar. La tentación y las pruebas van a estar a la mano. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Todo lo que hemos leído es las graves consecuencias de un pueblo que decidió pecar contra Dios. Y ahora está en gran lamento y en gran angustia. La exhortación para ti y para mí es no más a la práctica del pecado. Cuando vengan esos momentos, recordemos lo que le pasó al pueblo de Israel y rechacemos pecar contra Dios. Rechacemos pecar contra Dios.
Y entonces vamos a estar siempre en una posición donde el Padre va a poder bendecir nuestra vida aún más y el Espíritu va a poder conformarnos más a la imagen de Cristo, porque hay campo libre, hermanos. El pecado no está siendo practicado en nuestras vidas. Cuando el pecado está siendo practicado, todo se detiene, porque el Espíritu tiene que redarguirnos de pecado y sacarnos de ese bache donde nos encontramos para poder seguir trabajando en nuestras vidas. Por favor, juntos, busquemos no practicar más el pecado, hermanos, para que no haya ningún obstáculo a lo que Dios quiera hacer con nosotros hoy. Amén. Basta ya del pecado que hemos cometido contra Dios. Vivamos la vida en Cristo ahora como debe ser.